Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, Priscila, te voy a compartir en este momento, bueno, en este momento te convierto en presentadora para que puedas compartirnos tu pantalla. Me avisas cuando ya aparezca la opción y ya yo te confirmo cuando la veamos. Perfecto. Ahí la vemos ya. Ok. Bueno, pues bienvenida, nuevamente bienvenidos a todos y bueno, ya tienes la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias. Excelente. ¿Todos pueden ver mi pantalla bien? Sí, perfecto. Bueno, antes de que empieces, pues ya saben, al final tendremos un espacio para responder cualquier tipo de preguntas. Hoy todos tienen su micrófono en mute, entonces las preguntas las pueden hacer de manera escrita y yo ya se las puedo leer a Priscila o quitarles el mute para que ustedes mismos la puedan hacer. Eso lo haremos entonces al final de la charla. Ahora sí. Excelente, pues comenzamos. Bien, el tema de hoy es cómo usar la analítica para mejorar la experiencia de usuario. Me presento rápidamente. Mi nombre es Priscila Ábalos, actualmente soy consultora de analítica digital en Metriplica México. Ahí están mis datos, más o menos mi bio un poquito rápido. Y bueno, para entrar en tema vamos a comenzar por las definiciones básicas. Probablemente muchos de ustedes sepan qué es la experiencia de usuario y qué es la analítica digital. Aquí en la presentación lo agregué para que estemos todos en el mismo canal. En experiencia de usuario, esta es una definición tal cual está definida por la ISO. Se refiere a la percepción, respuestas y resultados del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Pero finalmente esta experiencia de usuario nos va a decir cómo nos sentimos con la interfaz que estamos navegando. La analítica digital, por otro lado, es el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de nuestro negocio y la competencia, para impulsar una mejora continua de la experiencia en línea que tienen nuestros clientes y clientes potenciales. Esta definición viene de Avinash Kosick. Para que los que no conozcan, Avinash Kosick es el gurú de la analítica digital. Bueno, uno de los gurús de la analítica digital. Cuando empezamos a hablar de analítica digital con respecto a UX, surgen diferentes preguntas. Como consultores en Metriplica, nos llegan clientes donde nos vienen con preguntas que muchas veces suelen ser frecuentes, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos. Nos dicen, ¿cómo justificamos que tenemos que hacer un rediseño de datos? Un rediseño de la interfaz, pero no solamente con suposiciones, sino sustentado con datos. Y es aquí donde hacemos una alianza de multiplica con metriplica. También nos llegan a preguntar, ¿se puede saber qué opinan los usuarios de nuestro sitio web? ¿Cómo es la experiencia del usuario en nuestro sitio web? ¿O por qué el usuario no concreta nuestra compra? Entonces, son estas algunas preguntas que tienen algunos de nuestros clientes. ¿Y cómo le hacemos? No nos vamos directamente a la herramienta. Aquí como consultores nos convertimos como en investigadores. Entonces, para esto partimos de una metodología. Aquí, para fines de esta presentación, me basé en una metodología que solemos utilizar, que es la metodología de Heroic. Y aquí comenzamos por el paso uno, de hacer un checklist. Aquí en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos del checklist inicial antes de empezar a partir con las herramientas. Entonces, primero nos preguntamos, a ver, de este caso o del caso que nos llegue, ¿qué es lo que necesitamos saber? Entonces, aquí en este ejemplo nos ponemos detectar puntos de mejora a nivel de experiencia de usuario y no solamente la interfaz, sino qué nos importa la conversión. O sea, si nuestro usuario está llegando a los objetivos de nuestro sitio. Otro ejemplo puede ser analizar el comportamiento actual de los usuarios en las páginas clave de nuestro embudo de conversión, de nuestro proceso de compra y reflejar también los puntos de fricción del usuario con la experiencia. Es decir, a través de este análisis nosotros vamos a identificar
¿En qué punto se está atorando nuestro usuario en el proceso? Hay que recordar que lo que tenemos que hacer con nuestras interfaces, con nuestros sitios web, con nuestras aplicaciones, es facilitarle al usuario este proceso de compra, no ponerle baches o no ponerle topes. Y entonces, en este paso, tenemos que identificar cuáles son las páginas clave para el negocio. Aquí estoy hablando de un sitio web y estoy hablando de un proceso de compra. Este es un ejemplo típico en el que nuestro proceso de compra se basa en diferentes pasos. Aquí, en este ejemplo, si se dan cuenta, este proceso, llegamos al home, después que queremos que haga nuestro usuario, bueno, que llegue a un catálogo, que haga una búsqueda. A partir de esa búsqueda le sale una serie de productos, y entonces, ¿qué va a consultar nuestro usuario? Va a consultar la ficha de producto. Posteriormente, hace o agrega los productos al carrito de compra, pasa por el checkout y finaliza la compra. Esto es el proceso que va a seguir nuestro usuario. Claro, este es un ejemplo. A lo mejor ustedes tienen un proceso más corto, un proceso más largo, pero aquí lo importante es que a través de los datos y de las herramientas podamos darnos cuenta en cuál de estos pasos se está atorando nuestro usuario y por qué. Entonces, una vez que ya definimos nuestro checklist, una vez que ya sabemos cuáles son las páginas que más le importan al negocio, nos ponemos a evaluar el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Que también como consultores de analítica digital, de usabilidad, nos tenemos que preguntar cuál es el contexto que está viviendo este negocio. Y aquí con esto me refiero hasta el contexto político, económico y social. Analizar cuáles son los principales competidores, cuál ha sido el producto más vendido y el menos vendido, si se tienen campañas offline y online. Estos solamente son algunos ejemplos. Pareciera que no tiene nada que ver con el reporte final que voy a entregar de analítica con respecto a la usabilidad. Sin embargo, sí es muy importante, porque si nosotros nos topamos con alguna cifra que no nos esté haciendo sentido, podemos sacar el porqué a través de este contexto. El siguiente paso sería que definamos un análisis. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos el contexto, ya tenemos qué vamos a analizar y ahora vamos a definir cómo lo vamos a analizar. Entonces, aquí algunas recomendaciones es que comencemos por establecer un periodo de análisis. Con esto me refiero a que identifiquemos una temporalidad en la cual vamos a hacer nuestra medición, nuestro análisis, puede ser un par de semanas, el último año, un mes, acordar el tamaño de nuestra muestra con nuestro cliente y hacer un análisis no solamente con una herramienta, sino con más de una herramienta, y en este punto es donde vamos a platicar un poquito acerca de esto. Entonces, aquí ya sabemos qué vamos a hacer y vamos a sacar nuestra cajita de herramientas donde vamos a ver toda la panorámica de herramientas que tengo al respecto. Entonces, comenzamos por revisar nuestro sitio. Muchas veces nos dicen, podemos tener con Google Analytics todo lo que necesitas. Sin embargo, esto no es tan cierto. De Analytics podemos sacar algunas cosas, pero si nos estamos enfocando a la usabilidad, hay más herramientas que podemos utilizar. Si utilizamos Google Analytics, podemos obtener algunos datos como estos. Por ejemplo, las páginas por visita, la duración de la visita, la tasa de rebote, las visitas nuevas contra las recurrentes. Podemos hacer el análisis y configuración de una tasa de conversión y hasta sacar el valor de nuestra compra promedio. Y se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver directamente con la usabilidad? Bien, pues estos indicadores nos pueden decir mucho. Por ejemplo, si el usuario se está tardando muy poco en un proceso de compra, puede ser un poco extraño, porque cuando nosotros decidimos hacer una compra, no necesariamente nos tardamos muy poco. Y esto depende también al público al que estemos orientando nuestro sitio. ¿Cuántas páginas están consultando? Si a lo mejor nuestro sitio en cada uno de los pasos tiene una URL distinta, 3 páginas, aquí por ejemplo, en este ejemplo decimos que se están viendo solo 3 y resulta que para el proceso de compra tienen que consultar al menos 5, ahí tenemos que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, al final, los números son relativos si no tenemos un contexto en el cual nos podemos basar. Entonces,
Como les decía, no solamente tenemos que centralizarnos en una herramienta. Si nos vamos a analizar el comportamiento, tenemos una serie de herramientas y de análisis que podemos utilizar para enriquecer nuestro análisis final. Uno que es muy conocido es el A/B testing. ¿A qué se refiere el A/B testing? Pues es cuando nosotros suponemos que si le agregamos algún elemento a nuestro sitio, nuestro usuario va a generar mayor índice de conversión o va a cumplir un objetivo macro o micro que queramos utilizar. En este caso, lo que hacemos con estas herramientas es no solamente suponerlo, sino agregarlo y hacer una copia de nuestro sitio web. O sea, cuando llegan nuestros usuarios, algún porcentaje lo dirige a nuestro sitio original y a otro porcentaje que nosotros definamos los va a mandar al sitio con variación. A través de eso, así como lo vemos aquí en la imagen, podremos analizar cuántos están utilizando nuestro sitio original, qué conversión se está teniendo y qué conversión estamos teniendo cuando le aplicamos esa variación. Entonces ahí ya no estamos suponiendo, estamos sustentando con datos lo que está pasando. Algunas herramientas de A/B testing, se las pongo aquí en esta pantalla, igual las pueden revisar. Les vamos a compartir también esta presentación. Y bueno, otro de los análisis muy interesantes son los famosos heatmaps. ¿A qué nos referimos con los heatmaps? Estos son eh, mapas de calor. Y si se dan cuenta, aquí en la imagen tenemos un diagramita que va del azul al rojo, de menor a mayor intensidad, y aquí nos refleja el comportamiento que está teniendo nuestro usuario en el sitio. Aquí, como dice, tenemos este mapa de calor respecto a los clics, es decir, si nuestro usuario en el computador de escritorio hizo clic en qué elemento y cuál ha sido el que ha tenido mayor interacción. Nos pone en rojo en el que se ha tenido mayor número de clics y en azul donde se ha tenido una menor cantidad. No nos pone ningún tipo de color si no hay interacción. Ahora, esto es respecto a los textos. En los smartphones o en las tabletas, como saben, no hacemos clic, ¿no? Hacemos tap o tapping. Eso también se puede revisar desde diversas herramientas. El ejemplo que tienen aquí, que les puse aquí, esta impresión de pantalla, viene de una herramienta súper interesante que se llama Hotjar. Hotjar también nos ofrece otro tipo de heatmaps, el heatmaps de scroll. Y no solamente Hotjar, hay otras herramientas que también lo hacen. ¿A qué se refiere un heatmap de scroll? Aquí nos está diciendo si el usuario realmente está haciendo scroll, está revisando el contenido que tenemos abajo de nuestro sitio. Cuando nosotros consultamos un sitio a través de una computadora de escritorio, nos aparece un segmento, un pedazo de nuestro sitio. Con este mapa de calor nos está poniendo en rojo, nos está poniendo una pequeña línea divisoria. Se alcanza a ver, esa línea divisoria le llama false y nos dice, mira, en computador de escritorio hasta aquí se ve tu sitio. Desde móviles hasta aquí se ve tu sitio y desde smartphones hasta aquí. Nos pone esa pequeña línea que es false y además nos proporciona igual un mapa de calor donde nos dice en rojo lo que está revisando y en amarillo lo que menos y en azul lo que de plano no se revisa. Aquí en este ejemplo, en esta imagen que tenemos del lado derecho, nos está mostrando un heatmap de scroll de un smartphone. Entonces, si vemos este sitio de ejemplo, es muy alargado y vemos que la mayoría de los usuarios se queda en la parte superior, muy pocos están bajando. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a mejorar, a sustentar esta experiencia de usuario que queremos mejorar. A ver si no tenemos que hacer un sitio que sea tan alargado en la información, sino que a lo mejor nos muestre una menor longitud y que tengamos los botones o los call to action de una manera más visible en una parte superior. También tenemos los heatmaps de movimiento. ¿A qué se refiere esto? Es cuando nos muestra el movimiento que vamos haciendo con el mouse en la pantalla. Este
esta imagen que les pongo aquí viene también de Hotjar. En esta herramienta nos dice que solamente está disponible para desktop, pero sin embargo van haciendo diferentes actualizaciones y a lo mejor más adelante lo podemos consultar para móviles, ¿no? Y aquí en este heatmap nos está mostrando dónde el usuario está moviendo el cursor. Lo que suelen hacer algunos usuarios es que al momento de que van realizando la lectura van moviendo con el mouse o van recorriendo el sitio. Entonces esto también nos puede dar una orientación de qué les está haciendo más atractivo. Hay herramientas también que nos ofrecen user recordings. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bien, nosotros al instalar estas herramientas podemos revisar qué es lo que están haciendo nuestros usuarios en nuestro sitio con grabaciones. Claro que estas grabaciones, no se asusten, no nos van a pedir datos privados o vamos a poder ver las contraseñas que se ingresan en los sitios, ¿no? Nos va a permitir revisar cuál está siendo el comportamiento de nuestro usuario en el sitio para que nosotros podamos identificar qué es lo que está pasando. Eh, con un cliente que tuvimos, nos dimos cuenta a través de los user recordings que teníamos un icono que le estaba haciendo pensar al usuario que tenía que esperar una respuesta y sin embargo solo era un icono, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden identificar diferentes, algunas herramientas de Heatmaps y Recording, se las coloco ahí. Una muy famosa es Crazy Egg. Como les decía, las anteriores fueron retomadas de Hotjar. También otra herramienta muy conocida es Inspectlet. Y bueno, aquí es para que la puedan consultar. Otras de las que podemos revisar son los form analysis. ¿Quién no se ha topado con sitios web de compra con formularios muy extensos, formularios que no se entienden o formularios que nos ponen un super captcha, que nos está impidiendo hacer la compra? Como decíamos en un principio, tenemos que facilitarle a nuestros usuarios el proceso de compra. Si les ponemos topes, es más difícil que realicen el objetivo que nosotros queremos. Entonces, para esto hay herramientas que nos permiten analizar el tiempo que tarda en cada uno de los campos nuestro usuario. ¿Cuál es el campo que a lo mejor se está regresando a rellenar? ¿Cuál es el campo que no está llenando? ¿Y cuáles los campos como de abandono? Entonces aquí este es un ejemplo de una herramienta que se llama Formísimo. Ustedes también pueden analizar, se puede configurar fácilmente y podemos revisar cada uno de los campos que tengamos en nuestros diferentes formularios. El análisis de conversión, por otro lado, nos va a permitir revisar estos pasos que definimos en el ejemplo de cuáles son los pasos que tiene que seguir nuestro usuario, pero ya de una manera sustentada en datos. En herramientas como Hotjar, lo que podemos hacer es configurar esta herramienta y decirle, mira, nosotros en nuestra tienda en línea o en nuestro sitio tenemos 5 pasos para que el usuario llegue a la página de éxito. Entonces lo que te pide la herramienta es que vayas poniendo solamente la URL de cada uno de los pasos y te pide que lo nombres como te haga a ti más sentido. Una vez que se configura, empieza a recolectar la información y se puede revisar cuántos de los que entraron están llegando a esa página de éxito. Esto se puede analizar en Hotjar y también se puede hacer o configurar en Google Analytics y seguramente en otras herramientas. Bien, hasta este punto, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es revisar el comportamiento de nuestro usuario sin solicitarle algún tipo de retroalimentación activa. ¿A qué me refiero con retroalimentación activa? A que nuestros usuarios nos digan directamente qué está pasando, en qué se están atorando. Para esto, también tenemos herramientas de feedback. Hay herramientas que nos permiten integrar pequeñas encuestas de nuestro sitio y poner algunas preguntas para que nosotros podamos saber a través de nuestros usuarios si qué es lo que les está dificultando hacer la compra o no.
A mí en un principio me parecía que esto no era tan exitoso. Sin embargo, tuvimos un cliente al que le agregamos esta pequeña encuesta, de hecho con esta herramienta de Hotjar, y obtuvimos una gran respuesta. Realmente el público sí era muy participativo y nos permitió saber el por qué estaban utilizando y hasta qué paso estaban llegando. Entonces, esto les puede servir bastante. Realmente no tengan miedo, es muy fácil de instalar. Y aquí lo interesante, o más bien lo importante sería que plantearan preguntas claras. Aquí en lado derecho les puse un ejemplo. Por ejemplo, dice, algunos de estos motivos han evitado que finalices la compra. Y entonces uno le pone opciones al usuario. Les pone A, solo quería saber el precio final. B, el producto me ha parecido caro. C, otros motivos. Y ahí dejamos un campo abierto, esta herramienta nos lo permite. Y entonces el visitante, si quiere, nos puede dejar un comentario por escrito o nos puede poner su motivo. Y eso nos va a permitir revisar qué es lo que está pasando realmente. No solamente Hotjar es la que nos permite hacer esta integración, hay diferentes herramientas en el mercado. Como ven, nuestra caja de herramientas puede ser muy extensa, dependerá qué es lo que queramos obtener y qué sea lo que queramos aplicar. Y bueno, una vez que ya tenemos el análisis, ya definimos el periodo, ya vimos nuestra caja de herramientas y seleccionamos las herramientas con las que vamos a trabajar, hay que empezar a identificar insights. Y aquí es mucho el papel, por ejemplo, aquí hacemos como consultores, ¿no? Hacerla de investigadores, de científicos, de análisis. Y aquí lo que les puedo decir es algunas recomendaciones que en lo personal me han servido bastante. Primeramente, crear hipótesis. A través de las herramientas podemos crear hipótesis y probar cada una de estas. Que identifiquemos la información relevante para el negocio sin perder de vista el valor monetario. Que analicemos siempre todo el panorama, o lo que es conocido como la big picture de todo, porque no solamente nos centremos en una sola cosa, que veamos qué es lo que está pasando en general. Considerar el análisis estacional. Esto suele ocurrir que a lo mejor nosotros decimos, vamos a agarrar estas 2 semanitas de prueba, ¿no? Pero no conocemos al negocio y no nos damos cuenta de que esas 2 semanas a lo mejor no hay nada de ventas o hay muy pocas ventas, pero precisamente por el periodo o por el mes en el que estamos analizando. Tenemos que analizar, y para esto nos sirve muchísimo Google Analytics para ver cómo ha sido la tendencia en el año y ver cuál es el mes que nos puede ser de mayor utilidad analizar, o la semana o el día. Eh, Importantísimo considerar esto de las 3 capas del software, y esto nos propone Avinash Kaushik, que dice, si tú estás proponiendo un insight o estás proponiendo algo, plantéate si esto está sirviendo y para qué, ¿no? Por ejemplo, las visitas este mes han sido mayores que el mes pasado. ¿Y eso qué? Ah, pues estas visitas quiere decir que estamos teniendo mayor tráfico. ¿Y eso qué? Ah, pues mayor tráfico nos está permitiendo que los usuarios tengan, bueno, que tengamos más ventas, ¿no? Entonces eso ya le hace clic al cliente. Entonces aquí es importante que consideremos este tipo de cosas. Y bueno, con esto doy por terminado de manera general eh, la metodología junto con las herramientas. Y bueno, pues espero sus preguntas. Muchas gracias, Priscila. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, sí tenemos una. Dame un momento, le voy a quitar el micrófono mute a Carlos Valle. Hola, Carlos, ¿nos puedes hacer tu pregunta ya con tu micrófono? Hola. Hola, hola. Bueno, parece que Carlos no está por ahí, pero déjame entonces yo la hago. Dice, ¿cuál es el periodo recomendado en tiempo para realizar el análisis inicial?
Bueno, como les decía, hay que considerar esta parte del análisis estacional, ver cuál es el periodo que está funcionando respecto a tu negocio. Nosotros hemos hecho análisis o periodos de análisis de al menos 2 semanas. Ok, vale. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Recuerden que en este momento podemos resolver las dudas que tengan. Y si no, de todas maneras, Priscila, nos puedes compartir tu mail para que las personas puedan de pronto escribirte y hacerte preguntas más adelante. Claro que sí. Ok. Bueno, mientras tanto, tenemos otra pregunta de Elena Michel. Elena, voy a quitarte tu micrófono en mute para que puedas hacer la pregunta. Ahí está. Hola, Elena. Hola. Bueno, vamos a hacer la pregunta de Elena también. Elena pregunta, ¿recomienda siempre poner los elementos en el mismo sitio tomando en cuenta el mapa de calor? Perdón, no escuché el principio. Los elementos. ¿Se recomienda siempre poner los elementos en el mismo sitio tomando en cuenta el mapa de calor? Bueno, si entiendo bien la pregunta, nos dice si bueno, a partir de que nosotros hagamos el análisis, sabremos si esos botones que están actualmente les están funcionando o no al usuario, ¿no? Entonces, a través de eso podemos ver dónde se está dando mayor interacción o no. A lo mejor teníamos el call to action o el botón de comprar muy escondido abajo. Entonces, a través del mapa de calor nos damos cuenta que resulta que el usuario jamás hace scroll hacia abajo. Ah, pues entonces podría ser una prueba con esos experimentos de A/B testing y a lo mejor mover el botón más arriba para ver si esto me está generando mayor conversión. No sé si esto responde a la pregunta. Vamos a ver qué dice Elena. Ok. Sí, ella dice que sí, que maneja un sitio de noticias. Entonces, por eso quería saberlo. Vale, bueno, aquí ya tienen todos entonces el Ah, contacto. perfecto. Ok, ya tienen aquí todos el contacto de Priscila, ya saben que la pueden escribir en caso de que tengan alguna otra pregunta para ella. Y bueno, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión en este momento. Priscila, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Y a todos los que asistieron, muchísimas gracias por estar aquí. Como ya les dije anteriormente, esta es la última Open Session que tenemos en Multiplica este año. Así que pues felices fiestas, feliz Navidad y un muy feliz nuevo año para todos. El año entrante pues ya es en una semana, 2 semanas. Los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ahí estaremos publicando las nuevas Open Sessions que tendremos y bueno, mucha buena energía para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Gracias Priscila. Bueno, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.